hello everyone. Okay, we are going to continue with the third class, with the third session. We're going to continue and try to finish this activity, using the question words for questions in past tense, using did and the auxiliaries as such as were or was, with the questions word. Okay, guys. So, as I was saying, Jose, he did this question. When did you come to this city? The answer is 5 years ago. So the next one to participate is, I think we are missing 3. Sería Jessica. Jessica is the next one. Y vamos a dejar al final a Leslie y a Ashley para hacer las preguntas. Todos los demás ya participaron, excepto Hugo, pero no ha entrado. Okay, Jessica. So this is your turn. For you choose one of the questions, please. Which one would you like to do? Number 7, 9, 10, 11, 12. Which one would you like to do? ¿Puedo hacer la 11? Yes, anyone you want. Choose. Yeah, 11, that's fine. So what question word are you going to use there for the question? What time? Very good. What time? Okay, excellent. We have a main verb here. What is next? What time what? What is the next word? Okay, excellent. Subject? Subject. Look at the subject here. Here's the subject, the movie. What time did? Sigue el sujeto. The subject is next. Analice la oración. Tenemos sujeto, verbo, el objeto. A ver, aquí sigue el sujeto. A ver. ¿Y qué sujeto? La película, pero ¿se pondría ese o se pondría un...? Ese, exactamente, Sí, eso que está ahí, sí. ¿Pudieras sí. usar el it? Sí, pudieras. Pudieras usar el it si tú quieres, pero como tal vez no sé de qué me estás preguntando, si yo supiera, fíjate la diferencia, si yo supiera de qué tema estamos hablando, sí puedes usar el it. Si yo ya sé que estás hablando de la película, puedes usar el it, claro, pero si yo no sé el tema de conversación, el sujeto, ahí sí me tienes que especificar qué sería, ¿cuál sería? The movie. The movie, correcto. So what time did the movie? ¿Sí? Did the movie, ¿qué más? Ahora que sigue el verbo. What time did the movie Start. ¿Sabes qué? Sí, si la pregunta fuera en pasado, sí sería así. Pero ¿qué crees? No me había dado cuenta. ¿En qué tiempo está la oración? Mira. ¿Qué tenemos aquí? Mira. Mira. Esto que está aquí. Mira, aquí. Fíjate el verbo, analiza. ¿En qué tiempo está el verbo? Y aquí donde tenemos que analizar, ¿voy a usar el presente o el pasado? Aquí, si la oración está así, fíjate, el verbo puede estar así, starts, que es tercer persona, o started. Entonces, el verbo puede estar, si la oración está usando un verbo en presente, la oración es en presente. Si la oración está usando un verbo en pasado, pues es pasado. Entonces, ¿cómo está la oración ahí, Jessica? The movie starts in 10 minutes.
¿Cómo tenemos aquí la oración, Jessica? ¿En pasado o en presente? En presente. En presente. Eso significa que no va a ser el did, Jessica. ¿Qué auxiliar va a ser? Mm. Tienes que usar el auxiliar en presente. La pregunta tiene que ser en presente. Entonces, ¿qué auxiliar vas a usar? ¿El do, el das? El did ya dijimos que no, porque no es en pasado la pregunta. Aquí les voy a recordar una cosa, miren. Veo. Si por ejemplo, yo tengo esto, miren. Tengo el, déjame ver, a ver, un ejemplo para explicarlo. Ya dijimos nosotros que, fíjense, vamos a exponer los pronombres del sujeto. El I do, you do. ¿Cómo tomar en cuenta qué auxiliar yo voy a usar? Pues haciendo lo que estoy haciendo. Vean ustedes. She does. He does. It does. We do. You do. They do. Esto debemos de saberlo de memoria ya. Estos temas ya tenemos que saber de memoria. Nosotros dijimos que the movie, fíjate, the movie puede ser representado por el it. O sea, en vez del it, no puede ser the movie. The movie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a hablar de este sujeto, the movie, el auxiliar que yo voy a usar, ¿cuál es, Jessica? Ahí está. El das. El does. So, what time, mira, does the movie start? Y si se fijan aquí, chicos, aquí estoy usando la S. ¿Se acuerdan de esta regla en presente? Acá no la voy a usar. ¿Por qué? Porque la S ya se la puse a mi auxiliar. Ya se la puse. Fíjense. El tipo de reglitas que tenemos tanto en presente como en pasado con el do. O sea, el verbo va en presente. Si mi pregunta yo la hubiera hecho en pasado, ok, fíjense cómo sería en pasado. Miren, comparemos la pregunta en presente con la pregunta en pasado. Miren, vamos a comparar. Vamos a comparar. Y yo voy a decir, what time, okay, did the movie start? Ahí está. Entonces, comparemos. Vean aquí. Perdón, aquí puse S. Me fue. Entonces, vamos a comparar aquí. Sujeto, mismo sujeto. Vean, es el mismo sujeto. Y el verbo también es el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Vean, el auxiliar nada más. Entonces vean cómo las dos preguntas, vean las dos preguntas. La primera está en pasado, la segunda está en presente. Pasado y presente, presente y pasado. Todo fue igual, todo es igual. El verbo permaneció en su forma regular, dice. El verbo permanece en su forma regular. No agregamos S, no agregamos ed, ing, nada le agregamos al verbo. Tiene que permanecer en su forma regular, ¿sí? Ya sea que usemos el das o el did. Eso dice la regla, ¿ok? ¿Van viendo? Pues vean, solo cambié el das por el did, o el did por el das. Ahí está. So, what time did the movie start? What time does the movie start? Vean, es simplemente el auxiliar lo que cambia, ¿no? Y este tipo de cosas son los que tenemos que dominar nosotros. Dominar. Gracias, Jessica. Nada más léame las dos preguntas, por favor. Las dos. Sí, las dos, sí. Practícalas.
What time did the movie start? Ajá. What time does the movie start? Muy bien. Entonces, ¿cuándo utilizarías, a ver, Jessica, ¿cuándo utilizarías esa pregunta en presente? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo utilizarías? ¿Y cuándo lo utilizarías en pasado? ¿Cuándo utilizarías una y cuándo la otra? El del presente para preguntar en ¿A qué cuánto horas empieza la película. ¿A qué horas empieza? Imagínate que a lo mejor ya estás en el cine. Estás esperando, estás en la cola para entrar. Ay, sí. Pero a lo mejor, si la película ya terminó, pero querías saber a qué horas inició, pues la haces en pasado, ¿no? A lo mejor llegaste tarde a la película, llegaste tarde al cine y quieres saber, pues, desde hace cuándo inició la película. O sea, si tú haces la pregunta en pasado, o sea, a lo mejor llegaste, ¿qué te gusta? 15, 10 minutos, 20 minutos y quieres saber cuánto te perdiste de la película. What time did the movie start? What time? O sea, que te digan 5 minutes ago. Bueno, me perdí 5 minutos. O que te digan, what time did the movie start? 1 hour ago. Pues ya, me perdí toda la película. Sí. Pero aquí, si la película la haces en presente, no ha iniciado la película, chicos. Aquí la película no ha iniciado. ¿Quieres saber? Estás esperando que inicie y quieres saber a qué horas va a iniciar, ¿sí? Entonces, vean el contexto de cuándo vamos a hacer una pregunta y cuándo la otra, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Muy, muy, muy importante. Muy bien, gracias, Jessica. Ahora sí, Leslie, your next. Escoja una pregunta, por favor. Todas las cosas, las variantes que tenemos que utilizar en el idioma inglés, chicos. Y todas estas cosas, la que tú quieras, Leslie, y todas estas cosas, chicos, tienen que venir en un segundo. Pum, 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 pum. Todas estas decisiones que yo les enseño a tomar, cuando vayamos a tener una conversación, tienen que venir en menos de un segundo. Toma esas decisiones. Por eso estamos practicando. Tenemos que practicar. Porque cuando vamos a tener una conversación, pues no vamos a agarrar el libro, vamos a buscar, a ver, ¿por qué aquí, cómo, cómo? No. Tiene que ser natural, venir esas respuestas, esas preguntas, esas decisiones. ¿Qué question word vas a usar? ¿Qué auxiliar? ¿Qué sujeto? ¿Qué verbo? ¿Qué tiempo? O sea, todo eso tiene que venir en un instante, así, paz. Tenemos que hacernos todos unos maestros, buenísimos, tenemos que ser unos expertos en esto para llegar a tener una conversación. Ya, tiene que venir como de memoria, naturalito. O sea, pero vean cómo yo les explico el paso a paso, o sea, despacito. Adelante, Leslie. ¿Qué question word va a usar usted para la 12? El white. Excelente. Adelante, por favor. ¿Qué palabra sigue? Tiene que analizar, para hacer su pregunta, tiene que analizar esta información. En su pregunta no vas a usar esto, mira, esto que te estoy marcando aquí no va en su pregunta. La respuesta corta, chicos, no va en la pregunta. Entonces, si no va en la pregunta, fíjense, la información que está aquí, que es la respuesta corta, pues también está en la respuesta larga. Because she wanted to surprise Joe. Because she wanted to surprise Joe. Esta información, because she wanted to surprise Joe no va en la pregunta. La información que va en la pregunta es esto. Tina was behind the door. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tina was behind the door. Esa información tenemos que tomar en cuenta. Obviamente el because, sí, pues tenemos que hacer, nos responden con because, pues preguntamos con el why. Adelante, Leslie. Why was Tina behind the door? Why was, muy bien, a ver, Tina behind the door. La pregunta está excelente, muy bien. ¿Por qué decidió usar el was y no el did, por ejemplo? Díganos.
Está bien la pregunta. Está perfecta. A ver, explíquenos, maestra Leslie. Va a ser una maestra de inglés, Leslie. No quieren ser maestros. Lo pueden Pasado. porque está en pasado. No exactamente. Las preguntas que hacemos con el did también son en pasado. Pero aquí, o tú tienes dos opciones, Leslie. O usas para hacer la pregunta el did en pasado o en presente como el does, o usas el was o el were del verbo be. ¿Ok? Del verbo be que tenemos, pues tenemos los auxiliares estos. El were, el was. Pero, ¿y si es presente? Pues entonces ya le agregas el am, el is, el are. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué el was? La cual es correcta, pues, pero quiero saber. ¿Por qué? Explíquele a sus compañeros, ¿no? Te ayudo. Porque en la respuesta larga viene el was y Esa es está en una, pasado. exacto. Totalmente. Viene el was. Y ese es cierto, porque ya te está dando el was, ya te lo da. Lo que pasa que lo que yo quería escuchar es que eh, no tenemos esto. Esa es una respuesta, sí. Pero ¿qué tal si no tuvieras la respuesta? ¿Cómo haces la pregunta? O sea, imagínate que no tienes esta información. Tú no tienes nada, ni respuesta corta ni respuesta larga. Tú no tienes esa información, imagínate. ¿Qué va a suceder? Aquí nos están ayudando con eso. Pero ¿y si tú no tienes esa información? ¿Cómo preguntas por qué Tina estaba detrás de la puerta? Pues simple. ¿Qué auxiliar vas a usar? ¿Los del be o los del do? Bueno, y la respuesta está aquí. Si tú no vas a utilizar, lo repito porque ya lo repetimos, un verbo principal, entonces vas a usar los auxiliares del verbo be, en presente o en pasado. ¿Ok? Esa es la respuesta. Aquí es fácil porque vemos que ya nos da la información, pero si no nos la diera, ¿cómo harías la pregunta? Gracias, Leslie. Sigue Ashley. Ashley, le quedan las 7. You have 7, 9, 10, and 13 left. You have 4 questions left. You can choose one of those questions. You can make one of those questions. La 9. Number 9, very good. So tell us, which question word are you going to use? Es el why. Excellent. It's why. Okay. Adelante, haga usted la pregunta. Did no. Sí, aquí tú te puedes dar cuenta que tienes un verbo principal que es laugh y por esa razón tú puedes usar el did. Why did? Laugh. Te falta el sujeto, sigue el sujeto. El him. No, aquí es una conversación. Fíjate, esta es una conversación. Permíteme, déjame agarrar donde escribí por aquí. Imagínate que esta es una conversación. Este es Ashley, tú eres la A, Ashley, y la B y tú tienes a Leslie. Pues tienes una conversación con Leslie, ¿no? Tú la tienes, ahí está. Entonces Leslie ya sabes que te va a responder, oh, I laughed because Tony made a funny face. Entonces, ¿cómo te vas a dirigir a Leslie? Leslie ya usó el I para responder. Entonces, ¿cómo te diriges a ella? Con el you. Correcto, con el you. So, why did you? Y ahí sí sigue el verbo. Laugh. Laugh, ok. A ver, deletreme. L-A-U-G-H. ¿Algo más o hasta ahí? Y did. De hecho, el verbo tiene que ser en presente Ay. porque ya estás usando el did.
Sí, por eso me refería, por eso te decía, a ver, ¿qué voy a agregar? Eso es en presente. Why did you laugh? Así queda la pregunta. Why did you laugh? Y te dice Leslie, because Tony made a funny face. Because Tony made a funny face. I laugh because Tony made a funny face. Entonces, vean, o sea, seguimos, o sea, why did you laugh? Usamos el did. Ok, ¿listos? Y esta reglita del verbo en presente lo usamos cuando hicimos preguntas de yes or no con el did. Ya lo vimos en este caso estamos agregando question words y ya hemos trabajado con question words. Muy bien, ¿quieres hacer otra más, Ashley, para practicar? Sí, A ver, ¿cuál te gusta? Number 7, number 13, number 10. la 7. Okay, number 7. Look, this is the main verb right here. Okay, so which question word are you going to use here? When. Yes, when. Very good. Okay, continue. When did you Excellent. So when did you finish Mhm. your homework? Yes. When did you finish? ¿Debo de agregar algo más a finish? ¿O así No. lo dejo? Así. Así lo dejo. Así. Your, muy bien. Your Homework. homework. Eso, así sí. Hasta ahí. So when did you finish your homework? Around midnight. I finished my homework around midnight. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, con esto hemos, pues todos ya participamos con esto. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. O alguien quiere hacer las 10 y la 13. Lo digo ya para continuar con el otro tema. ¿Alguien quiere hacerla o ya continuamos? ¿Alguien quiere más participar en esto? ¿Puedo hacer la 10? Claro que sí. Where is Kate? Muy bien. Where is Kate? Excelente, que es en presente, ¿no? Ya te diste cuenta. So, where is Kate? Eso. Estamos usando el auxiliar del verbo be. Aquí ya te lo da. Upstairs. Muy bien. Eso, muy bien. La 13. A ver, ya la última, ya para que no quede ninguna. ¿Quién se va a animar? ¿Quién dijo yo? Who says I? ¿Nadie, nadie? A ver, nadie me quiere hacer la 13. Uy, no. Teacher, no le faltó a nadie. No, todos ya participaron. ¿Quién la quiere hacer? Voluntario, aunque sea. Abril, Anielín. ¿Alguien quiera participar otra vez? ¿No? Bueno, pues yo, ¿verdad? Eso es why. A ver, ¿será esto en presente? Díganme nomás si la voy a hacer la pregunta en presente o en pasado. En presente. Correcto, ¿verdad? El verbo está en presente, mira. So, y voy a hablar de quién? De Jim. So, why does Jim, okay, live? Why does Jim live weights? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Qué pregunto? ¿Alguien me puede decir qué estoy preguntando? Why does Jim lift weight? ¿Nadie sabe qué estamos preguntando? Why does Jim lift weight? Porque Jim Aquí está Jim, miren. ¿Qué es? Lift, esto es lift. está haciendo, Esto está es lift. levantando pesas. ¿Por qué? O sea, Está es una levantando algo o algo así. levanta pesas. Weight es pesas o peso. Entonces, recuerden, el presente, la pregunta está hecha en presente simple. El presente simple lo usamos para rutinas, para hábitos. ¿Qué rutina tiene Jim?
todos los días tal vez o todas las mañanas. Pues levantar, ¿qué? Pesa. Por eso se usa el presente. So why does Jim lift weights? Ahí está, vean. Because he won what? Big muscles. Very big muscles. ¿Ok? There he is. Muy bien, chicos. Ahí está. Bueno, chicos. Vamos a trabajar ahora esto. Me quedan 8 minutos, pero ya saben, se acaba la sesión. Iniciamos con la que sigue. Dice así. Ya vimos hace un momento el what time. Que el what time nosotros lo usamos específicamente para un tiempo específico del reloj, ¿no? Una hora específica, un minuto específico, ¿ok? Del reloj. Pero ahora vamos a usar solamente el what. Ya ustedes han usado el what, ya están familiarizados, pero vean, comparemos, miren, el what solo es por objetos, para saber acerca de objetos, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a ver en estos ejemplos que tenemos aquí. Dice, vean que tenemos aquí ejemplos de yes or no questions. Miren aquí. Tenemos este yes or no question. Did Carol buy a car? The answer is yes, she did. Okay. This is the yes or no question. Yes, she did. Did Carol buy a car? Pero ahora miren, comparemos esta pregunta de yes or no con esta otra de yes or no. Dice, is Fred holding a book? Yes, he is. He is holding a book. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí, vean acá, ¿qué presente es este? ¿Qué presente es? ¿Presente simple o presente progresivo? Presente progresivo. Así es present progressive. Es presente progresivo. Vean aquí. Estamos aquí utilizando el presente progresivo con el is. Y aquí, ¿qué estoy usando? Pues el pasado simple. Vean, tenemos acá el simple past. Vean acá. Acá tenemos simple past. Entonces, vean, ¿por qué con el presente progresivo sí uso? Con el presente progresivo sí usamos verbo, pero el verbo tiene que llevar ing. Recuerden las reglas del presente progresivo. El presente progresivo yo tengo que usar los auxiliares del verbo be más el verbo. ¿Y el verbo qué debe de llevar? El ing. Esto es la regla. ¿Sí? Cuando yo hablo como es presente, cuando yo hablo del verbo be, pues me refiero a que voy a usar el am, el is o el are. Fíjense. Voy a usar esto. O sea, voy a usar el are más el verbo. Entonces, aquí me está dando by o holding. Aquí me está. Entonces voy a decir, bueno, voy a decir I am holding or is holding. Ahí está. Vean aquí. Y acá dice is holding. O sea, yo puedo hacer una oración. Fred is holding a book. La puedo hacer como oración esto. Fred is holding a book. O como pregunta. Is Fred holding a book? Yes, he is. Y acá está como una oración. He is holding a book. Entonces vean, aquí estamos comparando el presente progresivo con el pasado simple. Ahora veamos con los question words. Veamos con los question words. Ok. Aquí, como ya les dijimos, como podemos ver, las 4 preguntas aquí, vean, las 4 preguntas tienen verbo principal. ¿Sí? El by, vean aquí, en presente, pero estamos usando el did. Y aquí es holding, y se está usando el is. Ok. Entonces, esa es la diferencia que vamos a ver. Si por ahí vemos preguntas
y vemos un verbo con el ing, bueno, pues entonces va a ser en presente progresivo, lo vamos a hacer. Más adelante, cuando terminemos con este tiempo que ya falta bien poquito, vamos a trabajar con el pasado progresivo, ¿no? Vamos a trabajar con el pasado progresivo, ya más adelante, ya falta poquito. Y para comparar, vamos a comparar el pasado progresivo con el presente progresivo, lo vamos a comparar con el pasado simple, siempre comparando, es bueno comparar un tiempo con el otro. ¿Por qué? Porque hay que saber cuándo usar uno y el otro. Bueno, aquí está, ¿no? Muy simple. Veamos que aquí vamos a estar usando verbos principales en los dos casos. Vean aquí. Tengo por acá, dice, a car is, ok, bueno, aquí nos está explicando algo que yo ya les he explicado muchas veces. Por ejemplo, tengo esta oración que es el sujeto, Carol, el verbo bought y el objeto que es car. Esto yo siempre les he explicado. Una oración debe tener sujeto, verbo y objeto, ¿no? Vean acá la pregunta. Aquí el what es el objeto. Tengo el verbo did, el sujeto Carol y el verbo principal buy. Bueno, aquí es el did, llamémoslo verbo auxiliar. Aquí le ponen la V de verbo, pero lo podemos ver como, también lo podemos llamar verbo ¿qué? Auxiliar. ¿Sí? Ahí está, es un verbo auxiliar, el did aquí. Sí es un verbo, pero es auxiliar. Y acá el verbo, en cambio aquí, el verbo, vean acá, el verbo es que principal. It's a main verb. Sí, los dos son verbos, pero son diferentes tipos de verbo. Este de acá, pues es auxiliar, y este de acá es principal. ¿Sí? Hay que diferenciarlos, ¿sí? Los verbos. Bueno, pues ahí está. Miren, fíjense cómo aquí es importante empezar a ver esto de esta forma. El what está considerado como el objeto. El what quiere saber información acerca del objeto, ¿no? Dice, what is the object of the verb? El what es el objeto del verbo, ¿no? Es el objeto. ¿El objeto qué? Que compró. ¿Qué fue lo que compró? El objeto del verbo. Y más adelante vamos a ver, no creo que hoy no alcanzamos, pero el próximo semana vamos a ver al who como sujeto. Hoy vemos al what como objeto. Bueno, vamos a ver el what, a iniciar a pensar, oh, el what es el objeto, ¿no? Vean, fíjense cómo normalmente ustedes ya están acostumbrados a que el objeto esté al final, que una oración está compuesta por sujeto, verbo y objeto. Pero ahora vean cómo acá en una pregunta con el what, el objeto, pues va a ser el what y va a estar al inicio, ¿no? Eso, queremos saber ese objeto del cual nosotros no sabemos acerca. Queda menos de un minuto. Vamos a regresar realizando ya esta actividad. Ya pueden ir saliendo para iniciar, por favor, reiniciar de nuevo esta sesión. ¿Pueden ir saliendo?